El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de octubre del 2025. A cargo de la presentación estará José Franco, jefe de la División de Programación Macroeconómica. A continuación se presentan los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas EVE correspondiente al mes de octubre de 2025 con fecha de corte el día 9 de octubre del presente año. El BCP desarrolla una encuesta que resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas para distintos periodos: inflación, tipo de cambio, PIB, tasa de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de participación en la encuesta del presente mes fue del 90%. La mediana de la expectativa de inflación para octubre de este año es de 0,1%, similar al 0,1% proyectado en el mes de septiembre de 2025 e inferior al 0,2% esperado en el mes pasado para este periodo. Así también inferior al 0,2% pronosticado para el mes de noviembre 2025. Con relación al cierre del IPC para el año 2025, los agentes proyectan un incremento del 4% similar a lo esperado en el mes pasado para este periodo. La expectativa de inflación para el 2026 es de 3,8%, similar también a lo esperado en el mes pasado. Así también para los próximos 12 meses, los agentes esperan que la inflación se ubique en 3,7%. En cuanto al horizonte de política monetaria, los referentes económicos esperan que la inflación se ubique en 3,5%. Con respecto al tipo de cambio, la mediana de la expectativa del tipo de cambio nominal para el presente mes es de 7.060 guaraníes por dólar americano, inferior tanto a los 7.300 guaraníes por dólar manifestado en septiembre de 2025 y a los 7.345 guaraníes por dólar esperado en el mes pasado para este periodo. Para el mes de noviembre de 2025, la expectativa del tipo de cambio es de 7.100 guaraníes por dólar. A su vez, la expectativa del tipo de cambio para el año 2025 es de 7.175 guaraníes por dólar y para el año 2026 es de 7.350 guaraníes por dólar. Con respecto al comportamiento del PIB para el año 2025, los agentes económicos prevén este mes un crecimiento del 4,4% y para el 2026 esperan un crecimiento del 4%. Con respecto a la tasa de política monetaria, proyectan una TPM del 6% para octubre de 2025, igual tanto al 6% manifestado en el mes pasado y al 6% esperado en el mes anterior para este periodo. Así también en el mes de noviembre de 2025 se proyecta una TPM de 6%. Para el año 2025 se espera que sea del 6% y para el 2026 se espera que sea del 5,75%. En cuanto a la inflación observada y la expectativa de inflación para el mes T, la inflación observada durante el mes de septiembre pasado fue inferior a la expectativa de inflación para ese periodo. Con respecto a la expectativa de inflación para el mes T+1, los agentes económicos proyectaron para el mes que viene una inflación del 0,2% similar a la proyectada durante el mes anterior para el siguiente mes. En cuanto a la expectativa de inflación para cierre del 2025, como fue mencionado antes, es de 4% similar al mes anterior. En cuanto a la expectativa de suba de precios para el año 2026, proyectan para este periodo que la inflación se ubicaría en un 3,8%. Con respecto a la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, en octubre del 2025 se estima que se ubicaría en 3,7%. Con relación a la expectativa de inflación para el horizonte de política monetaria, para el presente mes la expectativa de inflación de los agentes es de 3,5% en línea con la nueva meta del BCP que rige desde este año. Con respecto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el mes T, podemos observar que durante el mes de septiembre del presente año, el tipo de cambio efectivo fue inferior al tipo de cambio esperado por los agentes, en línea con lo observado en el mercado.
En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el mes T+1, para el mes que viene los agentes económicos prevén un tipo de cambio superior a lo proyectado para este mes. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes dólares para el año 2025 y para el año 2026, los agentes esperan que el año 2025 cierre con un tipo de cambio de 7.175 guaraníes por dólar y el año 2026 cierre con un tipo de cambio de 7.350 guaraníes por dólar. En cuanto a la dispersión de la inflación mensual y la dispersión del tipo de cambio nominal mensual, la dispersión de las expectativas de inflación mensual para octubre de 2025 es inferior con respecto al mes pasado. Lo mismo sucede con respecto a la dispersión de las expectativas del tipo de cambio nominal, ya que se observa que es levemente inferior con respecto a septiembre 2025. En cuanto a las expectativas de las tasas de interés de política monetaria para el mes de octubre de 2025, los agentes económicos consideran oportuno mantener la tasa de interés de política monetaria similar a lo esperado en el mes anterior del presente año. Y en cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes T+1, asimismo, para el mes que viene, los referentes económicos consideran mantener constante la TPM en 6% en relación con lo proyectado para este mes. Con respecto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el 2025 y para el 2026, para cierre del 2025 esperan también se mantenga una TPM del 6% y con respecto al año 2026 se espera una TPM de 5,75%. En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2025, los referentes económicos durante este periodo proyectaron un incremento del PIB para cierre del año en 4,4% superior al proyectado en septiembre pasado. En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2026, los agentes económicos prevén un crecimiento del PIB del 4%. Con relación a los gráficos con intervalos intercuartil y la mediana, inflación mensual, anual, horizonte de política monetaria 18 a 24 meses y el PIB anual, se observan sesgos con respecto a la mediana de la inflación mensual en relación con el cuartil superior, en tanto que con respecto a la proyección de la inflación anual, los datos se encuentran concentrados. Para el horizonte de política monetaria de inflación 18 a 24 meses, se aprecia un pequeño sesgo en relación con el cuartil superior y con respecto al PIB anual los datos se encuentran concentrados. De la misma forma, analizando el tipo de cambio nominal mensual y anual y la TPM mensual y anual, las respuestas de los agentes se encuentran concentrados en torno a la mediana. En resumen, para el mes de octubre de 2025, la mediana de las expectativas de inflación mensual es de 0,1%, inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año 2024, 0,3%, como lo señalado en el mes de septiembre para el presente mes, 0,2%. Para el mes de noviembre 2025, los agentes económicos esperan una inflación mensual de 0,2%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 4% en el año 2025 y en 3,8% en el año 2026. Para los próximos 12 meses esperan una inflación de 3,7% y para el horizonte de política monetaria entre 18 y 24 meses, los agentes económicos estiman una inflación de 3,5%. Es importante mencionar que el BCP ajustó su meta de inflación para el mediano plazo al 3,5% desde enero 2025. Respecto a la evolución del tipo de cambio nominal guaraníes dólares americanos, la mediana de las expectativas de los agentes para el mes de octubre del año corriente es de un nivel de 7.060 guaraníes por dólar, inferior a lo estimado en el mes anterior para este mes, que fue de 7.345 guaraníes por dólar. Para el mes de noviembre del año 2025 se espera un tipo de cambio nominal ubicado en guaraníes por dólar 7.100. Para finales del año 2025, los agentes esperan un tipo de cambio nominal de 7.175 guaraníes por dólar y para cierre del año 2026, los agentes esperan un tipo de cambio de guaraníes por dólar de 7.350.
Con respecto al crecimiento económico, los agentes esperan un crecimiento del 4,4% para el 2025 y un crecimiento del 4% para el 2026. Finalmente, respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios, 6%, tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre, así como para cierre del presente año. No obstante, para el año 2026 esperan una TPM situada en 5,75%.